Vamos entonces a ver precisamente qué es el Código Fiscal de la Federación para que vayamos comprendiendo todo el entorno. Obviamente que es un grupo de disposiciones, pero aquí no es como la ley de impuesto sobre la renta, la ley de IVA que tiene un solo objetivo particular. Es un compendio porque tiene por objeto precisamente regular a una serie de leyes adicionales, incluye partidas diferentes que van a aplicar a diferentes tipos de individuos. Dos grandes bloques, los contribuyentes y las autoridades. Sin embargo, también comprende obligaciones de los que ni son contribuyentes. Si por de pronto llegaran a estar en alguno de los supuestos que marca el código, o cuando les pidieran información, porque tal vez pudieran tener información que fuera relevante. Estas disposiciones nos van a dar como que las reglas del juego para el nacimiento de otras leyes, de las leyes impositivas, las que incluyen las contribuciones. Recuerden que las contribuciones son los impuestos, las contribuciones de seguridad social, los derechos, los aprovechamientos, las contribuciones por mejoras. Todas esas son el fondeo de gobierno de las autoridades, que a través de diferentes circunstancias es que va a permitirles tener dinero. Dentro de ellas están, desde luego, el rubro de las sanciones. Si nos portamos mal, si no cumplimos las leyes, a propósito por ignorancia, y nos cacha la autoridad, pues nos vamos a hacer acreedores de ellas. O si por el simple transcurso del tiempo nos tardamos en cumplir con alguna disposición legal, pues vamos a tener también un ingreso que darle al gobierno vía recargos o vía actualización. Eso está incluido en el Código Fiscal de la Federación. Pero nos habla también de una serie de obligaciones que tenemos que cumplir los contribuyentes, pero también que tiene que cumplir la autoridad, con la particularidad de que en el caso de la autoridad tiene que ser sumamente cuidadosa. Solamente puede llevar a cabo aquellas actividades para las que está facultada precisamente en el Código Fiscal de la Federación. A diferencia de nosotros, que a nosotros nos dicen las obligaciones que tenemos, pero si queremos hacer más cosas, las podemos hacer. Porque es diferente la forma en que nos rigen, pero a nosotros nos rigen muchas disposiciones legales más. El Código Fiscal de la Federación es únicamente una de tantas. A nosotros los individuos nos rige desde el Código Civil, obviamente la Constitución, el Código Civil, la Ley de Sociedades Mercantiles, el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal, bueno, una serie de disposiciones dependiendo lo que hagamos. Pero nos da algunas disposiciones que cumplir el Código y nos da también derechos para incluso defendernos de las conductas que lleven a cabo las autoridades si no las hacen apegadas a derecho, apegadas a las facultades que el propio Código les delimita. Eso es muy importante que lo entendamos, porque vivimos en un país que aunque tenemos leyes, nuestras autoridades exceden. Y normalmente nosotros les hacemos caso. ¿Por qué? Porque la autoridad lo dice. ¿Cuántas veces hacen algo incorrecto? Yo quiero pensar que por error, por ignorancia, pero no se nos ocurre a nosotros decirle a autoridad, dime dónde dice. ¿Dónde dice que tú lo puedes hacer y me lo puedes aplicar a mí? O que ese es el procedimiento correcto, porque tal vez es cierto y yo no lo conozco, pero a veces resulta que no tiene un fundamento legal, y al no tener un fundamento legal, entonces la autoridad no está procediendo conforme a derecho. Y si la autoridad no procede conforme a lo que está facultada, ¿qué es lo que sucede? Que todos sus actos puede determinarse que no tenga valor. Pero no es nada más porque yo le diga es que no estás bien en lo que haces, sino a través de un procedimiento. Un procedimiento que el propio Código de la Federación marca para defensa tanto de los contribuyentes como incluso de las autoridades. Porque también puede ser que un contribuyente argumente algo, la autoridad responsable, la autoridad judicial, le dé la razón al contribuyente y esté equivocado.
también la propia autoridad puede defenderse de una opinión o de una resolución de una autoridad judicial. Vienen las disposiciones que aplican a ambos bandos. Pero esas disposiciones las tenemos que conocer. Y además de conocer, yo creo que tenemos que empezar a cambiar la conciencia y querer aplicar. Porque a veces es cierto, no vale muchas veces la pena el pleito en cuanto a costo de tiempo y riesgo, comparado contra el beneficio. Pero porque no hacemos nada, es que desgraciadamente las autoridades continúan con sus procedimientos erróneos. Entonces, bueno, veremos en qué casos nos conviene y pues tendremos que hacer los números en cada contribuyente para decidir. Pero lo más importante no es, como muchos fiscalistas les dicen, sobre todo abogados, perdón, yo también soy abogado, pero yo pienso que lo mejor es la prevención, la planeación y no la defensa. Vamos a tratar de cumplir lo que nos dice el código y no decir, ay, no importa, como la autoridad se equivoca o seguramente le encuentro alguna falla a lo que hace, yo voy a ganar el juicio. Probablemente habrá momentos por la cuantía o por la negligencia tal de la autoridad en la aplicación de las leyes que valga la pena. Pero la generalidad no va a justificar el pleito. Recuerden ese refrán que dice, a veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito. Eso es cierto. Además, recuerden que contrario a lo que debía ser, nuestras instituciones están politizadas. Desgraciadamente, aunque a veces tengamos razón, en un juicio no se nos responde en base a la ley. ¿Por qué? Porque como esas conductas son incorrectas no para hacia nosotros, sino hacia muchísimos mexicanos, si de pronto nos dieran el gane, pues se volvería a veces una oleada de problemas para las autoridades, incluso se podría traducir hasta en devoluciones de recursos que el gobierno necesita. Entonces muchas veces políticamente le dan la vuelta y no se procede a dar el gane al contribuyente. Hasta eso tenemos que considerar cuando analicemos si vale o no la pena aplicar esa defensa. Pero vuelvo a repetirles, en mi manera muy personal de pensar, siempre recomendaré que conozcamos las disposiciones, que las apliquemos y evitemos la defensa. Pero cuando sea necesario, ponderemos costo, beneficio, riesgo, para decidir si hacemos o no alguna decisión. Dentro de este código, ¿qué nos van a dar? Nos van a definir qué ingresos puede tener el gobierno, ya mencionamos que son las contribuciones, y qué mecanismos de alguna manera van a poder tener. Recordemos que nuestra Constitución, el Código, nos dice que todos los mexicanos debemos de contribuir con los gastos públicos. Aunque a veces no tengamos ganancia, tal vez tenemos incluso obligaciones. Y cada ley en particular nos da las reglas del juego dependiendo de la conducta que estamos llevando a cabo, la actividad que realizamos. ¿Qué es lo que hace el Código? Como que pone las bases generales para algunos rubros, para que esas otras leyes también federales, como la ley de impuesto sobre la renta, la ley de IVA, la ley del IEPS, tengan parte del soporte que requieren formal, no en cuanto a la determinación del impuesto o de la contribución, eso sí es propio de cada ley. Pero el Código Fiscal da las reglas generales que aplican a todas ellas y a todas las autoridades fiscalizadoras, incluyendo el Seguro Social y el Infonavit, que en muchísimos casos dicen yo soy autónomo y no me aplica. Claro que también les aplica a ellos el Código Fiscal de la Federación. Si nosotros nos fuéramos a ver los artículos constitucionales, pues vamos a ver que en base a eso es que la Constitución dice que debe de emitirse una serie de leyes, entre ellas el Código Fiscal de la Federación. Y aquí tenemos lo que les comentaba, el tipo de contribuciones y los aprovechamientos que pudieran generarse precisamente y la definición de cada uno de ellos. Una vez que la Constitución da paso a que surja una reglamentación, debe de decretarse o publicarse la ley
en este caso el código respectivo, que debe de incluir una serie de partidas que son las que nos van a regular. En el caso del Código Fiscal de la Federación, este es su contenido. Tenemos prácticamente 5 títulos, porque uno está derogado. Disposiciones generales, como vamos a ver, tiene 2 capítulos y nos dice a quién aplica este código, básicamente. ¿Qué tipo de contribuciones son las que van a ver? Y de qué manera quiere que en general demos información a la autoridad. Y eso es muy importante, a través de medios electrónicos. Esa es la moda. Muchas de las disposiciones, no nada más fiscales, sino administrativas en general, han estado los últimos años caminando hacia las plataformas electrónicas. Porque es más rápida tener la información, porque no necesitan estar acudiendo a nuestras instalaciones ni a estarnos atendiendo en las suyas, pero sobre todo, ¿por qué? Porque permite revisar esa información, compararla entre la información del mismo contribuyente, con otros contribuyentes del mismo sector, con otras zonas, y muchas veces permite entre la misma información que nosotros aportamos, detectar si tenemos o no errores, pero sobre todo omisiones de impuestos o falta de cumplimiento de obligaciones. Se vuelve entonces el Código Fiscal de la Federación desde hace un tiempo, pero más a partir de este año, una herramienta de control de información y es inevitable, base de programación de revisiones. Revisiones que además, desde hace año y medio, nos están diciendo que van a ser electrónicas. Y nos dicen, ya vienen, el siguiente mes, en abril, en septiembre. Y resulta que estamos ya en 2017 y todavía no llegan. Yo creo que este año van a llegar. Porque este año tienen el ejercicio completo de toda la información en forma electrónica de todos. Bueno, salvo los RIF, los arrendadores. Pero por lo menos tienen sus comprobantes de ingresos y de egresos. Entonces, ya es muy fácil sacar conclusiones, no quiero decir que todas van a ser correctas. De todos aquellos que tienen que estar haciendo envío de la contabilidad, que entre otras es una de las obligaciones que vamos a ver en el código, pues ya tienen todavía más información. Pero lo más grave es que pudieran tener información que con toda la buena fe del mundo que le enviamos, aunque no nos guste, pudiera estar mal armada, pudiera decir cosas que no son correctas. Y eso es gravísimo. Si yo debo impuestos, pues ya sé que me pueden cachar. Pero si no debo impuestos y armé mal mi información, me equivoqué al llenar un formato de una declaración anual, una provisional, una informativa, yo solito me voy a estar afectando porque cuando hagan la compulsa de la información, pues van a salir focos rojos de que no checan las cifras. O bien, yo di una información, mi proveedor o mi cliente dio otra. Esa cantidad de información la van a tener en sus manos, ya la tienen, para poderla revisar. Se están tardando en aplicar todos esos medios electrónicos. En el título segundo vamos a ver las obligaciones y derechos de los contribuyentes, es decir, qué debemos de hacer porque el código nos lo marca y qué podemos hacer incluso para nuestra defensa. ¿Sí? En el 3 vamos a ver qué puede hacer la autoridad. Eso lo debemos de conocer completamente bien, porque lo que no esté escrito en el Código Fiscal de la Federación no lo puede hacer la autoridad. Y si no lo puede hacer, entonces es inválida su actuación, inconstitucional. Y por lo tanto, si vale la pena, entonces sí podríamos interponer algún medio de defensa para que no lesione un interés del contribuyente cuando no tiene permiso de hacerlo. Lo malo es que, les decía, es el código, es el reglamento del código, son las resoluciones misceláneas, son los decretos presidenciales
y es la normatividad interna. ¿Qué es lo que tiene valor? De entrada, la Constitución y el Código. Se supone que el reglamento nada más deberían ser las normas de procedimiento y que no debería exceder la ley. Ahí tenemos ya de pronto fallas porque en muchas ocasiones excede la ley y eso sí es inconstitucional. Luego tenemos la miscelánea. Durante mucho tiempo nos han dicho la miscelánea son simplemente reglas a favor del contribuyente. No es así, porque ya la propia ley, el propio código en este caso, le da valor a algunas de las reglas de la miscelánea. Al decir, en tal artículo, por ejemplo, resulta que se va a decir a través de reglas misceláneas la forma en que tienes que hacer ese procedimiento o los requisitos que va a tener X cosa. Al decirlo, el código le está dando valor obligatorio a la regla miscelánea que se publica en torno a ese artículo del código. Y a veces no dice ni la regla miscelánea, dice, lo dará a conocer el SAT en su página de internet. Peor. Y eso normalmente, ¿quién lo dice? La miscelánea. Es decir, del código nos mandan a la miscelánea y de la miscelánea nos mandan a la página del SAT. De tal suerte que tenemos que estar pendientes en la página del SAT a ver qué novedades hay, casi que copiar y pegar para que se vea la fecha, porque al otro día ya lo borraron y nos juran que no existe. Y si fuera poco, de pronto nuestro presidente dice, hay algo que no me gusta, yo voy a intervenir y entonces voy a publicar un decreto. Normalmente los decretos son propositivos, ayudan a los contribuyentes, pero de pronto también hay algunos errorcillos que tienen por ahí que en vez de ayudarnos nos afectan. Y además, lo que decía de normatividad, la normatividad, ¿qué es? Son las órdenes que tienen que cumplir los funcionarios de gobierno. Internamente es lo que les obligan sus jefes, para que lo entendamos. No es lo que nosotros contribuyentes tenemos que cumplir. Pero se vuelve una barrera, porque a ellos los obligan y al obligarlos nos lo aplican a nosotros. Sin embargo, eso no es correcto. Los han obligado a que publiquen esas normatividades, esos criterios de operación, para que los contribuyentes los conozcan y no nos afecten. Lo han estado haciendo, aunque no todos. Muchas veces esos criterios son excesivos al reglamento incluso. ¿Son legales? No. Para nosotros no nos aplican. ¿Podemos combatirlos? Sí. Pero si lo único que nos están dando de afectación son más requisitos, más trabajo, y lo podemos hacer, aunque no nos guste, pues hay que tratar de cumplirlo, porque por lo menos el trámite o lo que estemos haciendo se va a agilizar. Si a todas luces fuera tan dañino que nos impidiera hacer lo correcto y aplicar la ley como es, o nos generara un perjuicio patrimonial tan grave, obviamente sí el medio de defensa nos va a ayudar, porque esas disposiciones no aplican a los contribuyentes. Pero en ese orden de ideas. ¡Ay, se me olvidaba una! Adicionalmente a todo eso existen las resoluciones particulares. Cuando yo tengo una duda, como vamos a ver también, dentro de los derechos que me da el contribuyente, tengo la posibilidad de decirle, autoridad, dime qué hago, o explícame, o indícame si estoy haciendo lo correcto. Puedo plantear consultas. Y la autoridad, si las planteé correctamente, en base a los mismos artículos del código, y siempre y cuando se trate de casos reales y concretos, no de, me imagino que voy a hacer esto, quiero hacer esto, no, algo que me esté pasando y que pueda yo probar que me está sucediendo, en ese caso la autoridad tiene la obligación de darnos su respuesta o su opinión. Y aunque a veces le gusta contestarnos el texto de la ley, muchas veces nos contesta algo que no forzosamente es lo que nos gusta, pero es una resolución que nos está dando la respuesta a un planteamiento. Si contestan lo que nosotros queríamos que nos contestaran o lo que creemos que interpretamos de la ley, perfecto. Tenemos lo que se llama certeza jurídica.